Saludos guardianes de la cultura, soy el cacique y les doy la bienvenida a este joven canal en el que voy a proceder a hablarles sobre, valga la redundancia, los pueblos originarios. Para poder llevar un orden más eficiente de las cosas, vamos a empezar a hablar en primera instancia sobre los pueblos originarios que habitaban el territorio argentino, iniciando con los que estaban más al norte hasta llegar a los del sur. Siguiendo este orden, como acabamos de decir, vamos a arrancar a hablar con un pueblo llamado Omahuaca. Hablando del hábitat geográfico en el que residían, sabemos que los Omahuaca habitaban la quebrada que hoy lleva su mismo nombre en la provincia actual de Jujuy. Este era y aún es un paso circundante que une las mesetas altoperuanas con los valles del sur, que a su vez están divididos en dos climas, más al sur que tienen un clima subtropical con bastante humedad y al norte que es más bien seco, algo comparable con las planicies atacameñas de Chile por dar una escasa comparación. Este territorio comprende un diámetro de no más de 170 kilómetros y está acompañado a su vez por un río que complementaba muy cómodamente con sus actividades económicas que hablaremos un poco más adelante. Por desgracia, este río hoy no se conoce con el nombre que ellos le daban y se lo llama más vulgarmente como simple río grande. Los Humahuaca, al igual que la mayoría de los pueblos andinos, tenían una estatura más bien bajita, que muy rara vez llegaba al metro 60. Y si nos fijamos ya en el carácter económico, el pilar fundamental de su economía era la agricultura, especialmente la del maíz, del cual se sabe que en la quebrada Humahuaca había más de 120 especies. Amén también de la papa y de la quinoa, que también se cosechaba con gran abundancia en la zona. A esta actividad también se sumaban otras, como la recolección del algarrobo, la caza del guanaco y del ñandú, y la cría de llamas, que también era un factor económico muy importante, ya que de este animal lo podían usar como animal de carga y de él podían obtener leche, carne, lana, cuero, huesos, entre otros subproductos que, amén de una inteligencia moldeada por el carácter de la zona, podía servirles para su vida cotidiana. A estas actividades también podemos incluir el tejido, la cestería y la alfarería. Y casi lo olvido. Los Omahuaca eran además muy hábiles metalúrgicos que trabajaron con gran maestría metales como la plata, el cobre, el oro y el estaño. Varias herramientas y armas de estos materiales se encontraron en zonas arqueológicas como la púcara del volcán. Para los que se pueden estar preguntando qué es una púcara, bueno, se trata de una suerte de fortaleza hecha de piedra, la cual está ubicada cerca de cada poblado para proteger a los aldeanos o pobladores en caso de un eventual ataque. Este detalle, esta construcción fortificada, probablemente, bueno, muy probablemente o obviamente la habrían imitado de los incas, que los tuvieron avasallados durante bastantes años. Ahora que tocamos el tema de las construcciones, podemos aprovechar para hablar de la arquitectura en sí, la cual, en comparación con algunos de sus vecinos, era muy básica. Constaba del el método Pirca. Para los que no saben lo que es el método Pirca, se trata de construir superponiendo piedras sobre otras para formar paredones. En un ejemplo, ellos usaban este método para formar la circunferencia de sus casas y de techo usaban un techo de un solo agua hecho de lo que conocemos como torta, que es la mezcla de barro, paja y ramas. También muy cerca de las casas, en la mayoría de los casos, había circunferencias de paredones, no muy grandes y más bajos que las mismas casas, donde suponemos que eran los corrales donde dejaban alojadas a sus llamas, a sus animales domésticos. En lo que sí podemos constatar un desarrollo arquitectónico mucho más elevado es en la construcción de sus canales de cultivo, por así decir, sus terracerías, perdón, sus terracerías y sus canales que traían agua para irrigar estos cultivos. Era una obra arquitectónica notablemente más avanzada que la que usaban para sus viviendas, así que podemos adivinar que esto fue una influencia incaica. El ejemplo más notorio que llegó hasta nuestros días son las terrazas y los canales ubicados en el recinto hoy conocido como el Alfarcito.
para ir terminando con el video, vamos a hablar un poco sobre las relaciones que tuvieron los Omahuaca con otros pueblos vecinos. Estos fueron demasiados y muy variados, ya que, como dije hace un rato, los Omahuaca, el lugar en el que habitaban, la quebrada Omahuaca, era un paso muy estratégico, casi un paso obligado para unir las mesetas altoperuanas con los valles del sur, así que era muy circulado por gran variedad de gentes. Aunque de estos, de todos con los que los Omahuaca tuvieron contacto, vamos a resaltar tres. Los primeros son sus vecinos del sur, los Diaguitas, con los que por mucho tiempo tuvieron un muy fluido intercambio de productos. Esto más o menos se terminó cuando llegaron los Inca, los segundos de los que vamos a hablar, que incorporaron a estos dos a su imperio, el Tahuantinsuyo, del que tal vez hablemos en otro video. Cuestión que no sabría decir si está cierta si el mercado terminó, o sea, todavía existía entre los dos, aunque siendo parte de una misma nación, si se lo quiere decir, ya que ambos pasaron a estar unidos por el camino del Inca al ser parte del imperio, lo que posibilitó bastante más fluidos los intercambios, aunque no lo hacían de forma independiente, sino que participaban de un ya mercado interno de una sola nación grande. Este nuevo sistema volvió a ser desplazado y reemplazado por el viejo cuando el imperio inca cayó a manos de los españoles en el siglo XVI, ya que cuando el imperio cayó de rodillas ante los españoles, muchos de los pueblos sometidos, como los Omahuaca y los Yaguita, aprovecharon para tomar su independencia. Aunque la alegría no duraría demasiado, ya que ahora serían ellos los que estuvieran bajo la mira de los españoles, especialmente los Omahuaca. Recordemos, este paso, la quebrada Omahuaca, era un paso muy estratégico, por lo que los españoles no tardaron en encontrarlo y por ende no tardaron en codiciarlo, junto a las gentes que vivían en él, los pueblos que habitaban en él y las ciudades que estaban tan estratégicamente acomodadas en este territorio. Para ambas sumisiones tenemos que constatar que los Omahuaca, si bien eran un pueblo básicamente agricultor, granjero si se lo quiere llamar así, tenían una casta militar importante y ofrecieron mucha resistencia, al menos contra los españoles. En los Inca no se tiene demasiada información al respecto, no se sabe a ciencia cierta si fue una toma pacífica del territorio o violenta. Muchos sostienen que fue una toma violenta debido a la evidencia que se tiene de una alianza entre los incas y los aymara para avanzar sobre el territorio. Pero recordemos también que el imperio inca era bastante persuasivo, ya que a más de un pueblo había logrado incorporarlo al Tahuantinsuyo por medio de diplomacia. Casi se podría decir que eran manipuladores de alguna forma. Aunque con los españoles es un caso diferente. Todos sabemos que ellos no fueron muy diplomáticos cuando llegaron al territorio. Y de hecho con los Omahuaca tampoco fue diferente. Otra vez optaron por la violencia. Y los Omahuaca se defendieron con brutalidad. A mediados y finales del siglo XVI hubo tres grandes intentos para intentar someter a los Omahuaca. El primero fracasó cuando los guerreros de este pueblo lograron destruir la ciudad de Nevada allá por 1562. El segundo intento tenía la misma estrategia y volvió a fracasar cuando los guerreros del mismo pueblo destruyeron la ciudad de San Francisco de Alba allá por 1575. Al final fue la fundación de San Salvador de Jujuy allá por 1593 la que logró someterlos de manera definitiva. Cosa que podemos rescatar de esta intensa guerra de más de 40 años es la existencia de famosos personajes como el cacique Viltipoco, que logró comandar junto a sus connaturales la resistencia contra el invasor, destruyendo los primeros asentamientos, desde su ciudad natal de Huamahuaca. Otro de los escasos datos que tenemos sobre este personaje es que además de ser un líder político y militar, tenía cierta jerarquía religiosa, llamándose los Huaca. Esto y la maña de conservar cráneos de enemigos muertos como ritual son por desgracia los únicos datos que tenemos sobre la religión que habrá tenido esta cultura. Pero bueno amigos, eso es todo por hoy. El cacique no quería aburrirlos demasiado, así que solamente mencionó lo que consideró más importante. Ahora me toca a mí. Voy a pasarle a este video una edición más trucha que juguete de chino y lo voy a dejar por acá para su deleite. Si consideran que hay alguna información importante que no está, siéntanse libres de expresarse en los comentarios. Ustedes que
tienen ese beneficio. Recuerden que los Omahuacas fueron callados a la fuerza, y sus descendientes, aunque hablan, por desgracia ya nadie quiere escucharlos, pero hoy hablan a través de mí. Y deseo que en algún momento también puedan hacerlo a través de ustedes. Cuídense mucho.